Continuamos pues con el estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a ver el capítulo 10. El 11 sí lo vamos a ver en dos partes, pero el 10 también lo vamos a ver en una sola parte. Son solamente 11 versículos. Y le titulamos a capítulo 10, pero es la enseñanza 17 del tema del estudio de Apocalipsis, en espera de la séptima trompeta. ¿Sí? En espera de la séptima trompeta. En la semana pasada, precisamente terminamos con el punto de las segundas trompetas, la segunda parte de cuando sonaron las trompetas, que estaba inició en el capítulo 8 y luego en el capítulo 9. Y en donde, en ese sonar de las trompetas, hermanos, la parte 2, pues vimos lo que era la quinta y la sexta trompeta. En esa quinta trompeta mencionamos que una estrella cayó del cielo. ¿Sí? Ahora, todo esto, nunca perdamos de vista esto que le voy a comentar. Todo esto es por mandato de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Siempre ha tenido el control de todas las cosas. Y todo lo que ha acontecido, aunque parezca, vamos a decir, un poquito contradictorio, Dios lo permitió, como en el caso de Job. Dios lo permitió, pero con un propósito siempre, ¿no? Con un propósito, mire, más arriba de lo natural, ¿sí? Sobre lo natural, hermanos, espiritual totalmente, de un impacto espiritual. Entonces, una estrella cayó del cielo y empezaron a emanar, el número 2, pues es describir cómo ese maligno, sí, que Dios utiliza también, pues salieron algunas de las llamadas langostas, pero que en sí eran demonios, ¿no? Y entonces comenzó precisamente en el punto número 3, la sexta trompeta, y pues dos situaciones extremas de juicio, ¿no? Porque comienza el juicio. Y la séptima trompeta no se tocará hasta el capítulo 11, versículo 15, o sea, no en el 10, sino hasta la próxima semana compartiremos eso. Pero viene el juicio de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los que no aceptaron el evangelio. Acuérdense que para este tiempo la iglesia ya no está. ¿Sí? La tribulación ya pasó, que sí nos va a tocar algo, pero la gran tribulación, ¿sí? Ya no, la mitad de esas 35 y 35 semanas, por llamarle así, la mitad de ese tiempo. Aunque, fíjese bien lo que le voy a decir también, cuando la iglesia ya no está, ya no entra el tiempo cronos, se acabó el tiempo cronos. Sí, ya viene el kairos de Dios. Ya los momentos, aunque se digan tantas semanas, tanto tiempo, ya no es el tiempo cronos, es otro tiempo, hermanos. ¿Sí? Que si dice que solamente va a ser una semana o 15 días o qué sé yo, es que va a durar poco. Esa es la realidad. Pero ese punto número 4 nos habla que el juicio de Dios, no de Satanás ni de algún maligno, es el juicio de Dios, hermanos. Juicio de Dios precisamente sobre aquellos que en lugar de postrarse y tener temor de Dios, pues endureció su corazón, como Faraón al principio, ¿no? ¿Se acuerda de Faraón cómo endureció su corazón? Hasta que no fue tratado fuertemente. Bueno, hermanos, esa es la realidad, ¿no? Todo tiene un propósito. Y eso es lo que vimos la semana pasada, o hace 2 semanas, no me acuerdo. No sé si la semana pasada, ¿sí? Bueno, la clase anterior fue el capítulo 9, clase o sesión 16, y hoy la 17, en espera de la séptima trompeta. Introducción, hermanos. Para esto que leeremos en este capítulo 10, como le digo y le repito, ya no está la iglesia, y continúa el juicio de Dios para quienes aún están en este mundo, ¿sí? Tanto para los que se les insistió,
tomaban la decisión, pero no se entregaban a su corazón, sabían del evangelio, eran simpatizantes, pero no se convirtieron y se quedaron. Y también para los que se declararon ateos, gnósticos, agnósticos y de todo tipo de filosofías, también se quedaron. Y viene el juicio de Dios, pues para quienes están aún en este mundo. Y una vez más, en este capítulo vemos como un paréntesis, ¿sí?, se da para explicar lo que está por venir. Pero esto que veremos, que nos explica Apocalipsis desde hoy, la revelación, pues por eso se llama Apocalipsis. Hermanos, va a acontecer todo lo que Dios dijo, pero hoy tiene aplicación también para este tiempo, ¿sí? Hoy tiene aplicación espiritual para nuestros días. ¿Cuántos sabemos algo, o bien cuántos de nosotros nos damos cuenta que cuando sabemos algo que está por venir, algo que está por acontecer, pues estamos a tiempo de corregir? Y todo esto que Dios nos pone en su palabra, que estamos viendo hoy en Apocalipsis, me referimos hoy a Apocalipsis, aunque en toda la palabra desde los profetas siempre apercibió, pues era para que se cambiara de actitud. Y ahorita lo que podamos ver y leer en la Escritura de lo que está por venir, que no ha acontecido, iglesia, pues es para que se comparta también y que la gente sea percibida. Pero no perdamos de vista que seguimos en esa pausa entre la trompeta sexta y la séptima, que se va a mencionar hasta el capítulo 11, versículo 15, que vamos a ver en dos partes, el capítulo 11. Este capítulo, pues 10, comienza justamente habiendo finalizado el efecto del juicio de la sexta trompeta. Como le menciono, se establece un paréntesis antes de sonar la séptima trompeta, y de los ayes anunciados desde el capítulo 8 y después el capítulo 9, y habiendo acontecido el primero de ellos cuando aparecen las langostas, ¿sí?, y que se da una descripción de esos demonios, por llamarle así. El segundo, pues, lo encontramos en el contexto de este paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, que es lo que estamos compartiendo en este día. Mire, esperaríamos usted y yo que de inmediato, cuando se escuche la séptima trompeta, en este momento, aún no se da, pero esperaríamos que las cosas quizás cambiaran, y se van a cambiar, pero se va a agravar. ¿Se va a agravar? ¿Sí va a cambiar? ¿Qué va a acontecer? Bueno, en este capítulo 10 y parte del 11 es también como un preámbulo del advenimiento o del sonar de la séptima trompeta, que va a cambiar muchas cosas, hermanos. Pero como le digo, pues se va a agravar la situación. Pero mientras le comento que en este capítulo 10 nos manifiesta que el tiempo se está acabando. Y precisamente se encarga a Juan, una vez más, de que profetice, de que aperciba. Y en la primera parte del capítulo próximo se le pide que mida el templo, ¿sí? Vamos a ver qué significa que mida el templo y la aparición de dos testigos en el capítulo 11. Bueno, solamente es una introducción de esto que vamos a ver en estas 2 semanas. Hoy el capítulo 10, en espera de la séptima trompeta. Vamos a leer entonces en este punto número 1, versículos del 1 al 3, que le titulamos El ángel con el librito. El ángel con un librito. Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, o sea, de una manifestación pues sobrenatural, con un arco iris sobre la cabeza. Ahora,
Cuando se habla de un arco iris sobre la cabeza, usted sabe que lo primero que se ve, pues es la parte que está así. Usted y yo, mire, usted me está viendo y ve esta parte de acá, ¿no? Me está viendo acá, no me está viendo los zapatos, no me está viendo, sí, me está viendo, y esta parte de aquí va a ser muy visible. Entonces, por eso dice que se va a ver un arco iris sobre la cabeza. Ahora, ¿qué significa ese arco iris? Pero no el taiwanés, ¿eh? Este arco iris que siempre ha existido después de Noé, cuando ya salió del arca, es un recordatorio del pacto de Dios de no destruir al mundo una vez más con agua, con diluvio. Pero no quiere decir que no van a acontecer cosas y prácticamente va a cambiar todo el contexto de este mundo, ¿sí? Y lo que era ya no va a ser. Pero ya no va a ser destruido con agua, va a ser destruido con fuego. Pues no que dijiste que no ibas a destruir ya el mundo. Bueno, acuérdense lo que dije, imagínense el Señor. Acuérdense lo que dije. Ese arco iris que estás viendo otra vez es el pacto que yo hice con ustedes de no destruir el mundo, pero con agua. Una vez más. Entonces, eso es lo que significa el arco iris y no otras cosas ahí raras, ¿no? El arco iris es pacto de Dios de no destruir al mundo con agua una vez más. Ese es único y exclusivamente. Sigue narrando o sigue describiendo cómo era ese ángel fuerte, ¿sí? Que bajó del cielo en una nube. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, así en diminutivo, un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Esto significa algo, ¿no? Y clamó a gran voz como ruge el león, o sea, se escuchó con autoridad. Cuando el león ruge habla de autoridad y trae, vamos a decir, amedrenta, ¿verdad? A todos aquellos que escuchan su rugido. Y clamó a una gran voz como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, o sea, 7 mensajes de Dios. ¿Qué dicen esos 7 mensajes de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a centrarnos en el propósito de ese ángel poderoso. Pocos dicen que es el Señor Jesucristo, pero la mayoría dice que no es el Señor Jesucristo, sino un arcángel, otro ángel poderoso de parte de Dios. Acuérdese que todo está al servicio de Dios, y si le dice, tú arcángel, baja y denota esto, pues va. Y lo dice. En Apocalipsis, cuando se menciona ángel, nunca se refiere a Jesucristo. ¿Sí? A Jesucristo. Cuando menciona el ángel de Jehová, ese sí. Puede ser una teofanía o una cristofanía. Entonces, hermanos, aquí, ¿cuál es el propósito de este ángel? Anunciar el juicio final en la tierra. ¿Sí? Su pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra, sobre la tierra, indica pues que sus palabras tienen que ver con toda la creación, ¿sí? Desde lo que está en el mar como de lo que está en la tierra. El arco iris sobre su cabeza, como siempre, ¿sí? Ha representado el pacto de Dios con los habitantes de la tierra de no más ser destruida por diluvio, ahora será con fuego. Un pie, insisto o reitero, un pie en el mar y otro en la tierra significa que lo que viene delante considerará a todo el mundo. Y asimismo denota que eventos relacionados también con el mar sucederán, pero también Dios tiene el control de eso. Más adelante, por ejemplo, en el capítulo 13, menciona precisamente que algo surge del mar. Pero este ángel poderoso de parte de Dios tiene el pie sobre el mar también, el izquierdo. Perdón, tiene el pie derecho sobre el mar, perdón, el pie derecho sobre el mar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Y una vez más reitero, todo esto se revela con anticipación para
lograr el propósito y buscar el propósito, que más personas se conviertan al Señor y purifiquen sus corazones para poder estar en presencia de Dios eternamente y para siempre, y que en el rapto, en el arrebatamiento se vayan, ¿sí? Y queden exentos del juicio. Sin embargo, usted y yo lo conocemos. Usted y yo conocemos el corazón del ser humano. Sin embargo, ante el endurecimiento de muchos que sobrevivieron a todo esto, ¿sí?, acontecido en este tiempo, se nos narra pues lo que Juan observó, lo que implica una oportunidad más. Hermanos, Dios es un Dios de oportunidades una y otra vez. Y cada vez que menciona una situación difícil como las plagas, ¿sí?, cuando se abrieron los sellos, y hoy cuando se están tocando las trompetas, oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Aunque son cosas que no han ocurrido y que están por ocurrir, de cualquier forma ya las sabemos. Y mucha gente se le tiene que evangelizar de una manera muy prudente, muy sabia con estas cosas, pero para que se conviertan con todo su corazón. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, posiblemente, pues, se dice que ese ángel fuerte, haciendo referencia al sexto ángel, que evidentemente también era fuerte, ahora viene otro ángel, no puede ser el Señor Jesús como algunos opinan. Posiblemente, algunos dicen que es un arcángel que desciende envuelto en una nube. Entre otras acepciones, pues, la nube en la Biblia nos habla del límite o de partición entre lo natural y lo sobrenatural. Jesucristo, por ejemplo, cuando fue ascendido a los cielos, desapareció de la vista de sus discípulos cuando le ocultó una nube. Así lo narra Hechos 1:9. El Señor Jesús aparecerá entre las nubes de los cielos y nosotros seremos llevados ahí para encontrarnos con Él y ser llevados a los cielos. Pero esto nadie lo puede provocar, ni se debe de confundir. Acuérdese que, ¿cómo será esto? Uno tiene que ir a buscarlo. No, hay un ejemplo que dice la Escritura que no sé qué tipo de ave menciona, no sé si son las águilas, dice que donde está el cuerpo, ahí llegan las águilas, dice, para comer. ¿Los qué? Pero no dice esa palabra, no la menciona en la Escritura. Pero así dice que donde está el cuerpo ahí muerto, ahí llegan, ¿sí? Las águilas. No me acuerdo qué ave utiliza, pero no es ese de allí. Entonces, así el Señor va a hacer. Él va a saber a dónde llegar. No tienes que andarlo buscando. Él va a llegar ahí donde está un hijo de Dios. No te preocupes. Eso es lo que dice. El Señor a Jesús aparecerá entre las nubes de los cielos y nosotros seremos llevados ahí para encontrarnos con Él. Y Él nos va a llevar, Él nos va a encontrar, aunque no importa lo que estés haciendo en ese momento. El Señor Jesucristo también dice, unos estarán en el campo, otros en la ciudad, otros estarán, no sé, haciendo otras cosas, ¿no? Ahora, regresamos a este ángel, ¿no?, poderoso. ¿Cuáles son las características o bajo qué descripción se menciona este otro ángel poderoso? Bueno, dice que sobre su cabeza tiene un arco iris. Y esto nos habla de lo que predomina y rige en él. ¿Qué es lo que significa o qué es lo que nos recuerda el arco iris? Pues la misericordia y la paz de Dios. Así lo menciona en Génesis 9:13, la misericordia y la paz de Dios. Aún a pesar de que este es un ángel fuerte y poderoso, no es un ángel destructor, aunque sí anunciador del juicio, eso sí. Esto nos habla pues de que todo juicio de Dios está esto nos habla que en todo juicio de Dios está implícita su misericordia siempre, ¿sí? Eso es lo que menciona pues con el arcoíris sobre su cabeza, pero en el sentido correcto. Dice que su rostro es como el sol. Se describe su rostro como si fuera el del sol. Este ángel es, como todos los ángeles, santos y portadores de luz. Ahora, no tiene luz en sí mismo,
sino es la que refleja de Dios, ya que Dios es luz, así dice 1 Juan 1:5, y no hay tinieblas, ninguna tinieblas en él. Es un ángel, pues, que vive en la misma presencia de Dios, así debiéramos nosotros alumbrar también espiritualmente, reflejando la luz del Señor, porque así lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Capítulo 22, versículo 9 de 22:9 de Juan. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No olvidemos que todos somos consiervos de ellos, y en ese sentido tenemos o debemos tener las mismas características. Menciona también como columnas de fuego. El tener pies y verse como columnas de fuego nos habla precisamente de poder. Confirma ese poder. Pero no nos confundamos. Todo esto, iglesia, se hace, una vez más repito, por encomienda de Dios, quien le ha delegado ese poder, quien le ha delegado esas actividades por hacer, ¿no? Eso nunca hay que perderlo de vista. Como hoy mismo también la iglesia lleva a cabo el mandato de Dios, ¿sí? Y la iglesia es de Dios y de su Cristo. Entonces, hermanos, todo se hace porque Dios así lo estableció y porque Dios lo instruye. Punto número 2. Todo lo que Dios ha determinado sucederá. Todo lo que Dios ha determinado sucederá. Pero no lo reveló todo. No lo reveló todo. Apocalipsis 10:4-6. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, porque dice que se oyeron 7 truenos. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, obviamente se reveló algo ahí a Juan, y Juan sí lo comprendió. Pero, fíjese lo que dice. Yo iba a escribirlo también, pero oí una voz en el cielo que me decía, hey, sella las cosas de los 7 que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Eso no lo vas a dejar por escrito. Eso va a quedar, ¿qué? En secreto, como un misterio, así lo menciona. ¿Sí? Sella las cosas y de los que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Hermanos, esto no podrá ser revelado, ¿sí? Aún en este tiempo, sino hasta en la presencia de Dios. Ahora, quien empiece a... la palabra es... se me fue esa palabrita. Cuando haces aseveraciones que no estás seguro, pero de repente te atreves a decir, no, es que así es, y yo pienso que esto porque yo recibí una revelación personal. Bueno, pues eso el Señor lo selló, ¿sí? Y nadie sabe lo que se dijeron en esos 7 truenos. Solamente Juan, pero recibió la orden de no revelarlo, así es de que quedó solamente en la potestad de Dios. Y obviamente Juan lo escuchó, pero guardó silencio. ¿Sí? Especular. No se debe especular acerca de esto. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y fíjese lo que dice, y juró. Ah, caray, este término, jurar. No jures ni por el cielo ni por la tierra. Ese es un mandato. Vamos a ver qué aconteció aquí. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y todas las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esto significa que el tiempo no sería más, significa que todo se cumplirá y el tiempo se está agotando, se está acabando. Esa es la realidad. Ahora bien, una vez más repito, todo lo que este ángel está haciendo es por mandato de Dios.
y única y exclusivamente está obedeciendo. La obediencia, pues, a la instrucción recibida se llevó a cabo. Y cuando todo esto se iba cumpliendo, el Padre verificó esto, que todo se estaba cumpliendo, y se manifestó su aprobación, por medio de 7 truenos. Imaginemos cómo ese ángel que descendió poderoso, enviado de Dios, se planta tal y como Dios le indicó, y entonces prácticamente es como decir, bueno, ya he tomado la posición que me dijiste que tomara. Y entonces, a manera de confirmación y a manera de seguimiento y a manera de anunciar lo que está por seguir, precisamente Dios le responde con esos 7 truenos poderosos, ensordecedores, hermanos, en donde habló, sí, lo que se iba a ejecutar, lo que iba a continuar, pero no se escribió. Y que quedó como misterio, hermanos. Menciona un comentario, dice, así dice este comentario, del griego original, esto se traduce así: hablaron los 7 truenos sus voces. ¿La voz de quién? Pues del Señor Dios. Otro comentario acerca de esto, el comentario Russell, dice lo siguiente: el sonido del trueno es asociado a veces en la Biblia a la voz de Dios en su ira santa. Esos 7 truenos son 7 voces que parten de Dios desde su trono. Es Dios hablando en su ira santa. Al ser 7 truenos, nos habla de que ya se dijo todo, completo, y además es perfecto, y se va a cumplir a plenitud. Habla de 7 truenos, 7 voces, 7 mensajes de perfección. Y lo que se escuchó debe de quedar sellado hasta que se revele por voluntad de Dios mismo. Seguramente, pues, esos 7 truenos revelan en su totalidad, claramente y a detalle, el juicio de Dios hasta la venida de su Hijo en gloria para establecer el reino milenial, porque el rapto ya aconteció. Esa es la razón por la cual Juan no debe dar a conocer en ese momento todo esto. Como vemos, a Juan se le dice que no debe dar a conocer lo que está oyendo, se le dice que no lo escriba. Notemos aquí que Juan sigue obedeciendo al Señor cuando en el 1:19 le ordena que escriba todas las cosas que ha visto, que son y que han de ser después de estas. Y esa voz que le había dado Juan, esta orden desde el cielo, una vez más le instruye, no puede ser otra voz sino la voz del Señor, quien le ordenó que sí, primero escribe todas las cosas, allá en el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis, pero ahora dice lo contrario: no digas nada, sella, no escribas, ¿sí? No la reveles. Esa es la realidad, hermanos. Ahora, ¿qué sucede con ese juramento? Porque la palabra dice que no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Eso son palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 34. Usted y yo sabemos que Dios menciona que no se debe jurar ni por el cielo ni por la tierra. Ahora, en esta porción de la Escritura, este ángel está jurando. No obstante, no es su juramento, sino según el juramento de Dios, o sea, por mandato de Dios, el cual sí puede cumplir con todos los juramentos que él hace, a diferencia del ser humano, a diferencia de cualquier otra cosa creada. Esa es la realidad, hermanos. Aquí, quien está jurando que se va a cumplir tal y como se está estipulado, y que también se manifestó, no se reveló, se manifestó en los 7 truenos esos, hermanos, pero que quedó sellado, se va a cumplir tal, así como lo dijo el Señor. Así es de que, ¿cuál es ese juramento? Que ya no iba a haber más tardanza a partir de ese momento en relación a algo. ¿En qué? Acerca del cumplimiento del ministerio de Dios que en su día Él anunció a los profetas, revelado desde el Antiguo Testamento, y esto ocurrirá en los días cuando el 7º ángel toque
con el sonido de la trompeta, hermanos. Esa es la realidad. Y mucho de esto también lo recibió Daniel y lo recibió Ezequiel en situaciones parecidas. Punto número 3. El misterio de Dios se consumará, aunque no sabemos cómo, pero se consumará, hermanos. Muchas cosas no están escritas, no quedaron escritas, pero se consumarán. Apocalipsis 17 sigue diciendo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Una vez más mencionamos porque así lo dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura en Mateo 5:18 por palabras de nuestro Señor Jesucristo? Ni una sola tilde, también agreguen, no se utiliza la palabra esta, ni una J, o esta letra, ni una J, ni una tilde, dejará de cumplirse de todo lo que Dios ha dispuesto. Y esto ha sido anunciado desde la antigüedad, desde el profeta Isaías, al profeta Oseas, al profeta Daniel, que en sus capítulos 9, por ejemplo, anuncia las 70 semanas. En el capítulo 12 también habla de sellar el libro. Por ejemplo, en Ezequiel 3 habla de que Ezequiel también se le dio a comer del librito y que fue dulce en su boca, pero cuando entró al estómago tuvo un cambio y de dulce pasó a amargo. Así lo dice. Y todo esto pues se anuncia una vez más en ese tiempo que están por cumplirse, pues todas las cosas que Dios determinó. Este misterio de Dios es el establecimiento del reino de Dios y de su Cristo, que tendrá lugar después de la destrucción de las naciones paganas que no desearon voluntariamente, no quisieron arrepentirse, sino que en lugar de recibir esa oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, decidieron endurecer su corazón. Esa es la realidad, hermanos. ¿A cuántos de nosotros no, cuando les compartimos el evangelio a las personas, dicen no? Y hasta, ¿verdad? Casi como que se endurece el corazón. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice Dios, y está dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, pero algunos se endurecen su corazón. Bueno, están incluidos en la película que Dios ya escribió. Por lo tanto, pues debemos comprender que cuando suene la séptima trompeta, al tiempo de que el reino empiece a establecerse, se sucederá pues o acontecerá la destrucción o empezará la destrucción de todos aquellos que decidieron vivir alejados de Dios. Lo vamos a ver a partir del capítulo 16. Así lo menciona pues otra de las oportunidades que Dios da. Acuérdense, primero son la apertura de los sellos. Después son el sonido de las trompetas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, hermanos? Bueno, lo que sigue, hermanos, es ahora las copas de la ira de Dios. Cuando esto acontecerá, pues, cuando los ejércitos de esta tierra se reúnan con el propósito de pelear contra Jesucristo. ¿Cómo la ve? ¿Qué tanto endurecimiento hay en el corazón? Por engaños. Mire, mucha gente, al oír el evangelio de nuestro Jesucristo y que le comparte, endurece en su corazón, pero viene una filosofía de esas baratas y la aceptan. Así de sencillito. Y andan esclavizados con esa filosofía. Bueno, hermanos, así será el engañador también en los últimos tiempos, que por mandato de Dios, pues, traerá juicio sobre muchas personas. Acuérdense, todo, aún lo que el enemigo haga, es por mandato de Dios. Todo, hermanos. Entonces, sí, cuando ese ejército en la tierra se reúne con el propósito de pelear contra el Señor Jesucristo, entonces llegará el establecimiento definitivo y constante del reino de Dios, ya en el versículo 19, prácticamente 20 y 21 de Apocalipsis.
y que también fue revelado a Daniel, ¿sí? En Daniel 2, 44, 7, 13 y 14. Ahí usted lo lee, por favor. No quisiera yo leerlos porque son narrativas similares para no irnos a hora y media, ¿no? Entonces, hermanos, usted lo puede leer en su casa. El hecho, pues, es de que no va a haber ninguna tardanza a partir de ese momento. ¿Cuándo? Cuando el ángel jura que las cosas van a acontecer así exactamente como Dios lo determinó hacer. Para cumplirse todo lo que se va a cumplir, lo que denota que los juicios de Dios se van a producir uno tras de otro, como las plagas allá también de Egipto. Algo parecido así, hermanos. Una vez más reitero, el misterio de Dios se consumará total y absolutamente. Ahora, y cuando se consume ese misterio, hermanos, pues va a ser revelado. Porque un misterio deja de serlo cuando se da a conocer o se revela. En este caso, deberemos comprender usted y yo que el misterio de Dios aludido no es solamente la instauración del reino, sino el proceso por el cual esa instauración iba a llevarse a cabo. Y que eso sí, pues no está revelado, pero se va a ir cumpliendo. Punto número 4. ¿Qué sucede? Porque le da la orden a Juan, a ver, ven y toma el librito. Ven y toma el librito. Vamos a leer el 8, 10, 8 y 9. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Y Juan qué hizo? Pues obedeció, hermanos, como usted y yo debemos siempre ser obedientes a Dios. Y fui al ángel diciéndole, pues que me diera el librito, porque ¿quién le dijo que tomara el librito? Dios. No fue su iniciativa, fue instrucción de Dios. ¿Y qué hizo el ángel? Pues se lo dio, porque Dios le instruyó. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma, esta es la instrucción, y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora bien, un libro, pues, que está abierto, es un libro que se puede leer. En este caso, el apóstol Juan conoció su contenido. Sin embargo, hay cosas que no se revelaron, hay cosas que solamente él vio, hay cosas que se nombraron en los truenos, pero que se le dijeron que no escribiera. No sabemos si se refiere a ese libro o a otro, pero lo que sí sabemos es que no se escribieron. Esto significa que Dios ha guardado muchas cosas en su decisión de no revelarlo. Como el Señor Jesucristo dijo, eso solamente mi Padre lo permanece en su sola potestad, lo tiene en su sola potestad. Todo lo que se está revelando acontecerá. Y de igual manera acontecerá todo lo que no se reveló, todo lo que no se escribió también. Podemos leer también cómo se le dio la instrucción de que debería comerlo. Ahora bien, esta palabra, este término de comer, se está refiriendo de forma literal. Se está refiriendo de forma literal cuando dice Dios en su palabra que debemos de comer, por ejemplo, el cuerpo de Cristo. ¿Está refiriéndose literalmente? No, está refiriendo que lo que estás leyendo, lo que vas a ver ahí, lo debes de recibir. ¿Sí? Lo debes de recibir. Es como cuando dices, haciendo esto en sentido figurado, ¿no? Este cuate se devora los libros. ¿Qué está haciendo? ¿Se lo está comiendo así? No, hermano. ¿Lo está mordiendo? No. Está recibiendo el mensaje que está en ellos. Y ese mensaje dice que vas a ser parte tuyo, va a ser dulce en tu boca, pero después va a amargar. Después va a amargar. Se está refiriendo pues de forma literal que se va a comer el libro. Bueno, no, hermanos, esto hace referencia a que lo debe de leer.
debe de considerar, de alimentarse del contenido de ese libro, de su mensaje, para después compartirlo con todos aquellos con los que se tenga oportunidad. La palabra comer es recibir. En ocasiones nosotros mismos hemos usado este tipo de figuras llamadas retóricas para querer dar un mensaje. Como le digo, esta persona se devora los libros. ¿Qué significa eso? Pues que significa que los sazona, le echa sal y luego los muerde. No, hermanos. No, de ninguna manera. Y así aplica también cuando el Señor Jesucristo dice en Juan 6:53, por ejemplo, en el Evangelio. Jesús dijo, de cierto, cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y luego reitera, ¿no? Y reafirma en el versículo 54 de Juan 6, capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre, el que come mi carne, perdón, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, una vez más digo, está hablando literalmente como algunas piensan y hasta hacen doctrinas, por no decir heréticas, incorrectas. De ninguna manera, hermanos. De aquí nace, por ejemplo, la doctrina de la transubstanciación. ¿Quién conoce la doctrina de la transubstanciación? A ver, levante la mano. ¿Quién conoce la doctrina de la transubstanciación? Fíjese, solamente una o dos personas. Le voy a decir que la doctrina de la transubstanciación. Usted recuerda que el sacerdote, ¿verdad? Cuando les va a dar la famosa hostia, ahí los hace la fila y luego ya pasa la gente y toma la hostia. Y luego está así, está volteando para todos lados, a ver si ya terminaron los demás. Y luego ya cumple ese ritual, pues, hermanos. El ritual de la transubstanciación, que es un ritual, se dice que literalmente, esa es la doctrina de la transubstanciación. Literalmente, cuando se hace ese ritual que hace ahí la persona que está ahí en la mesita y todo, y lo hace así, y que tantas cosas, no lo voy a hacer tal como lo hacen, pero dicen que literalmente se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, literalmente, no es que simboliza, no es que representa, sino que es, ahí te dicen, este es la carne, el cuerpo de Cristo, y te va a hacer antropófago y eres caníbal, te lo tienes que comer. Y también tienes que comerte la sangre de Cristo, o sea, eres garrapata, chinche o ¿cómo se llama esas? Sanguijuela o murciélago. No, hermanos, eso no. No se está refiriendo literalmente. Se refiere a que recibas el sacrificio de Cristo, de esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, que comprendas ese sacrificio y que aceptes lo que hizo con su carne, que se sacrificó y derramó su sangre. Acuérdese que en el Antiguo Testamento dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y Cristo lo hizo una sola vez y por toda la eternidad. Y tenemos que recibir eso. No es literalmente comer. Entonces ya, ¿está bien? Entonces ya somos ex sanguijuelas y ex antropófagos, ¿sí? Ya teníamos el hueso aquí, ¿verdad? Y comíamos ahí éramos caníbales, ¿no, hermanos? De ahí salen esas doctrinas por falsas interpretaciones, por no aplicar las reglas de la hermenéutica. Entonces, hermanos, aquí dice, come el libro. Bueno, lo que es, si recibe la información, recibe el mensaje. Y no solamente eso, compártelo. Compártelo. Voy a pasar al punto número 5 y último punto, que es precisamente de eso que comiste, de eso que recibiste, de eso que se te reveló, que comiste ese libro que no es literal, hermanos, tienes que predicarlo, tienes que compartirlo. Ese mensaje, como lo estamos haciendo hoy, iglesia. Dice, entonces tomé, el versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices. ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios lo que recibiste. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y eso es lo que estamos haciendo.
porque ya comimos del libro de la Biblia y estamos compartiéndolo. Ahora, el profeta Ezequiel tuvo una visión en la que se le dijo que debía también tragar el rollo lleno de juicios en contra de la nación de Israel. Eso lo va a leer usted en Ezequiel 3:1. El gusto, pues, fue dulce en su boca, o le supo dulce en su boca, porque apercibe, pues, ¿qué es lo dulce, hermanos? Mira, recibirás la verdad, conocerás la verdad, y wow, gracias Señor. Gracias Señor. Y eso se hace dulce, ¿no? Gracias Señor por apercibirme. Gracias Señor porque yo he comprendido tu mensaje. Gracias Señor porque me lo ha revelado. Pero de repente vienen a la mente los rebeldes. Vienen a la mente los que no quieren recibir el evangelio. Y entonces se hace amargo. Porque te das cuenta que va a haber juicio sobre quienes no lo reciban. ¿Estamos? Eso es lo que significa, hermanos. El gusto fue dulce en su boca porque apercibe las consecuencias muy a tiempo. Y es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia. Sin embargo, para muchos será para destrucción. Y eso es precisamente lo que aconteció con el apóstol. Imaginemos leer una nota de urgencia que nos diga, imagínense una nota de urgencia que nos diga, este lugar será destruido por un terremoto, un tsunami o por una gran tormenta. Y uno dice, gracias porque se nos dio la noticia a tiempo. Wow, qué dulce noticia que nos apercibe y tenemos que salir huyendo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos llegó la noticia a tiempo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que a las personas que le compartamos de esa noticia no la considerarán, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a dar un pesar. Y va a ser amargo. Porque habla de que no recibirán el evangelio, no recibirán la noticia, no recibirán con agrado lo que le estás compartiendo. Y muchos hoy en día, así es, hermanos. ¿Sí? Tú estás contento y felice, iba a decir en italiano. Tú estás contento y feliz, ¿sí, hermanos? ¿A cuánto les ha pasado, no? ¡Wow! Conozco el evangelio. ¡Wow! ¡Wow! Mira nada más lo que Dios me está revelando. Su obra de misericordia, su obra de amor, su sacrificio, ya lo comprendo. Y vas y lo compartes y todos con cara de fuchi. ¿Qué sucede? Trae amargura, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está diciendo, hermanos. Lo amargo, pues, es algo que no deseamos degustar. Pero, pues tristemente así, ¿no? El saber que muchos deciden pasar por alto esas advertencias, esas circunstancias, hermanos, pues va a ser amargo. Entonces trae pesar. Eso es lo que Juan recibió como revelación. Toda la palabra de Dios es dulce para los creyentes porque anima, porque trae sabiduría, porque trae apercibimiento, pero amarga a nuestro estómago por el juicio venidero que debemos pronunciar sobre los incrédulos. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Voy a citar una vez más el comentario Russell. Dice así: los sabores del librito, ¿qué es? Les advierte el ángel que le iba a ser amargo en el vientre, aunque dulce en el paladar. Ahora, ¿por qué le es dulce en la boca como si fuera miel? Le endulza la boca porque el paladar está lleno de ella. Y siempre se apercibe del primer sabor que desprende un alimento. La primera sensación que Juan tuvo al comer el librito fue el dulce sabor del final dichoso que experimentará Israel cuando el Señor vuelva y se cumpla lo que él mismo dijo. Porque os digo, así dice Mateo 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El reino de Dios pues establecido. Cuando viene el Rey Jesucristo a establecerlo, todo esto va a acontecer. ¿Y qué sucede? Bueno, pues entonces, pues se dieron cuenta que para unos fue un tiempo de juicio. ¿Sí?
Ya cuando se establece el reino milenial, hermanos, ven la Jerusalén que desciende del cielo, hermanos, es porque ya se consumó el juicio completo. Porque es amargo en el vientre. La pregunta, el vientre pues es el receptor final de los alimentos. Un alimento puede ser dulce en la boca pero pesado o amargo en el estómago. Una vez más empieza cuando empieza a digerirlo. Le es amargo a Juan el contenido del librito porque en él está escrito no solo el final feliz de Israel, sino también la angustia del proceso del mismo. Leemos al respecto en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Ahora, dice Ezequiel 18:22. Así dice el Señor, ¿no? ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová. No vivirá si se apartare de sus caminos. E insiste diciendo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Así dice Ezequiel 33:11 también. Así que la proclamación profética acerca de la segura e inminente, o seguro e inminente tiempo del juicio, pues va a ser una realidad, hermanos. Dios quiere que sepan que no desea la destrucción del impío. Este mensaje profético acerca del juicio que viene sobre la tierra no es solo dado a Juan, sino también a muchos profetas en el Antiguo Testamento. Como lo había predicho el ángel, pues, el rollo fue dulce como la miel en su boca, pero amargo en el vientre. Para el creyente, es dulce leer acerca de la determinación de Dios de glorificar a su Hijo allá donde fue crucificado. Es dulce leer acerca del triunfo de Dios sobre Satanás y toda la maldad. Es dulce leer el tiempo en que todos los malos de la tierra serán enderezados. Pero hay amargura en el estudio de la profecía. ¿Por qué? Porque antes va a haber juicio. Porque antes va a haber consecuencias. Sí, esa es la realidad, hermanos. Por eso a Juan se le dice, profetiza otra vez, y sigue profetizando sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, sobre muchas lenguas y sobre muchos reyes. Los restantes capítulos, pues, de Apocalipsis precisamente dan este mandamiento. Concluimos, iglesia. Todo esto es la preparación para que se haga sonar la séptima trompeta. Y que por un momento más Dios espera para entonces iniciar con lo que ya conocemos, que en su misericordia dio a conocer a todas las naciones. Ya, en su misericordia dio a conocer, ¿sí?, la mayor parte de las cosas que van a acontecer. El juicio viene de Dios. Pero después de darse a conocer el mensaje completo, el cual muchos que inician escuchando, ¿sí?, a quien les predican el evangelio, cierran sus oídos para no escuchar, y esto trae dolor, trae pesar, trae amargura a quien tiene la convicción de apercibir con claridad, pero que no es escuchado. Hermanos, en espera de la séptima trompeta, y mientras esto ocurre, el evangelio se debe seguir predicando desde hoy. Y se predicará cuando la iglesia ya no esté dando oportunidad al Señor, por esos 144,000 que fueron sellados por Dios, precisamente para ese propósito en la tierra. Pero en amargura, hermanos, con mucha amargura, con mucho dolor, ¿sí? Para este tiempo, acuérdese que la iglesia ya no estará en este mundo. Eso es lo que vemos, pues, en el capítulo 10 de Apocalipsis, que tiene mucha relación con lo que se narra en Ezequiel capítulo 3, en el libro de Daniel a partir de ya de la mitad del libro, capítulo 9 en adelante, ¿sí?, de Daniel, y en Oseas. Hermanos, esto es el mensaje del Padre Celestial
de lo que quiso revelar hasta este momento. Amén. Pues demos gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra que nos apercibe. Te damos gracias, Padre, porque todas las cosas que tú quisiste revelar, nosotros las conocemos, nosotros las comprendemos en nuestro corazón. Sin embargo, mucha gente se sigue resistiendo y no quiere, Padre, no quiere en su corazón recibirlas y se endurece. Y eso causa amargura, aun con todo que el apercibirnos, Padre, es algo que trae alegría en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, una vez más, intercedemos por aquellos que están en el momento, Señor, en el valle de la decisión, para que decidan lo mejor, y lo mejor es entregar su corazón a ti, Señor Jesucristo, lo cual salva de toda calamidad, salva de todo juicio, y entonces, mi Dios, trae plenitud en la vida de aquel ser humano que te recibe verdaderamente, acepta ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga. Primeramente, Dios, nos vemos la próxima semana.